Vamos a meditar unos momentos en la palabra del Señor en Isaías capítulo 1. Vamos a leer dos versículos de ese capítulo. Isaías capítulo 1, versículo 1 y 2. Isaías capítulo 1, versículo 1 y 2. Vamos a orar, Señor, en esta hora estamos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que dispusieron en su corazón llegar en este lugar, Señor, y en esta hora. Estamos alabando en tu santo templo, nos gozamos, glorificamos tu santo nombre, pero ahora, Señor, queremos oír tu palabra. Abre nuestro entendimiento, usa mis labios, Señor, para que en el corazón, Señor, de mis hermanos oyentes, en esta mañana quede sembrada una semilla y de fruto para vida eterna. Te lo rogamos en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Leemos unidos, hermanos. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén el día de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Amén. Mira, el tema de esta mañana se titula La bendición del perdón. Así se titula el tema de esta mañana que vamos a estar meditando. Y en los versículos que leíamos, es una acusación de Dios contra la nación de Israel. Llama al universo para que se presenten a una sala de tribunal, y ellos sean testigos, el universo entero, sean testigos de la acusación de Dios contra Israel. Isaías vivió en una época muy parecida a la que nosotros ahorita nos tocó vivir, más en este año, en este siglo 2021. Fue un tiempo de crisis en la historia que estaba marcando la vida de Isaías. Fue un tiempo de crisis en muchos aspectos. Iban a suceder eventos que iban a conmover al mundo, que iban a darle dolor, angustia al corazón de las gentes. Iban a suceder juicios catastróficos, iban a tener cataclismos. Y también hubo mucha agitación social, hubo mucho descontento. Y en el norte surgió una nueva nación que estaba caminando dispuesta a dominar el mundo entero. Esa nación era la nación de Asiria. Era el imperio más brutal que se había levantado en aquellos tiempos. Y como nunca antes, este imperio, como estaba dispuesto a conquistar al mundo, lanzó todos sus ejércitos a la batalla, al campo de batalla, para lograr su propósito, conquistar al mundo.
Y en el norte había una parte de Judá, porque Judá estaba dividida, tenía una parte en el norte y otra en el sur, las 12 tribus ya se habían dividido. Y en la parte del norte de Israel ya había sido conquistado por los asirios, por este imperio que se había levantado para conquistar el mundo. Y en el reino de Judá, que estaba en el sur, ellos todavía no habían sido conquistados. Y se encontraba, sin embargo, en una situación muy insegura. Tenían poca seguridad también ellos como nación. Y un ejército asirio se levanta para ir a conquistar el reino de Judá, con 185,000 soldados. Estaban justamente afuera de las murallas que rodeaban Jerusalén. 185,000 soldados dispuestos a conquistar el reino del sur. Y eran soldados que tenían fuertes y no trataban a sus enemigos de una manera que los dejaran gozar de eso. Eran brutales estas personas. Entonces, en respuesta de esta situación, agarra el rey Ezequías, que era en ese tiempo que vio la visión Isaías. El rey Ezequías desesperadamente entró al templo y en eso levanta la oración a Dios, se dirigió a Dios para que tuviera misericordia de ellos, para que tuviera clemencia, para que tuviera perdón. Y en respuesta Dios le hizo llegar una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que le daba a él gozo y alegría, y le aseguró que ese imperio brutal que se había levantado, que ya había conquistado varios lugares, Dios le asegura a este rey, le dice: ustedes no van a ser conquistados por Asiria. Aunque tengan 185,000 soldados allá afuera en las murallas, no van a ser conquistados. Aleluya. Pero Dios, hermanos, estaba preparando a otra nación que se llamaba Babilonia. Los asirios, en esta ocasión, por la bendición del perdón de Dios, no iban a ser conquistados el reino de Judá por los asirios, pero ya Dios estaba levantando otra nación llamada Babilonia junto a las orillas del río Éufrates. Y esta nación con el tiempo sí conquistaría a Judá. Esta nación con el tiempo sí llevaría al pueblo cautivo, siempre y cuando el pueblo no se arrepintiera. A menos que el pueblo se arrepintiera, entonces no iban a ser conquistados por Babilonia, como lo estaba prometiendo ahorita por los asirios Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre da oportunidades. Sí, amén. Y para establecer la justicia, hermanos, de su causa, Dios estaba dando al reino de Judá una hermosa oportunidad. Lo citó en el tribunal de su justicia y dio a este pueblo la oportunidad de que respondiera a la acusación que se estaba levantando en contra de él. Dio a este pueblo de Judá la oportunidad de oír el veredicto. Dio a este pueblo de Judá la oportunidad de que se entregara a la misericordia de Dios, de que se entregara a la justicia de Dios, a la clemencia de la justicia de Dios. Y en estos textos de Isaías capítulo 1, versículo 1, es como si Dios nos estuviera invitando a nosotros
a nosotros que estamos ahorita aquí en este lugar, Amén. a la sala del tribunal para ver si el juicio de Dios que estaba haciendo contra Judá es justo. Entonces Él abre la puerta donde se va a hacer el juicio. Entren, pásenle para que vean si va a ser justo el juicio que yo voy a decretar contra mi pueblo. Es apropiado, hermanos, para este tiempo y para esta generación en la cual nosotros vivimos, entrar en esa sala del tribunal para ver si Dios es justo. Es muy apropiado. ¿Saben por qué? Porque muchas veces la sociedad juzga a Dios como injusto. Muchas veces a causa de la maldad, a causa de las cosas que están padeciendo, de los juicios que está padeciendo la tierra, a Dios dicen, pero ¿dónde está Dios? Cuando hay guerras y hay muchos muertos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios poderoso? Cuando hay terremotos, ¿por qué Dios permite la muerte de tanto niño en un terremoto? Cuando hay tsunamis, lo mismo. Están juzgando a Dios. Están criticándolo. Dios, no que el Dios de amor. ¿Dónde está ese Dios de amor? Entonces es apropiado para este tiempo y para esta generación en la cual vivimos entrar en la sala del tribunal para ver si Dios es justo. Porque la mentalidad del sistema del mundo creen que Dios ha sido destronado ya de su trono. Creen que Dios ya no tiene el control de las cosas del mundo. Creen que Dios ya no es el soberano. Creen que a Dios ya se le escapó la manera de cómo va a solucionar el problema. Creen que Dios ya no está, ya ha sido despojado de los límites que le estableció a las cosas que Él hizo como gobernante y que ya nadie le obedece. Y que cada quien hace lo que a su antojo está haciendo. Con esta manera de pensar, hermanos, de la humanidad, tenemos que aclarar que esta imagen que tienen de Dios los seres humanos es una blasfemia contra Él. Igual nosotros como cristianos, si creemos y algún día se nos ha subido a nuestro corazón que Dios perdió el control de todo eso, estamos blasfemando contra Él. ¿Saben por qué? Porque Él aún todavía es el gobernante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todavía aún Él es el soberano. Amén. Todavía Él es el Rey de Reyes. Y va a dar su pago. La paga del pecado la va a dar a su tiempo. Solo que por el momento nos está dando una oportunidad. Nos está dando una oportunidad para arrepentirnos. Porque Él quiere que gocemos de la bendición de su perdón. Los reinos de este mundo le pertenecen en la actualidad a Satanás, pero Dios prevalece sobre todo de ellos. Está por encima de ellos. Dios ha permitido a través de la historia que surjan imperios, que surjan naciones como la que estamos ahorita hablando, Babilonia, Siria. Están los egipcios, están los medos persas, están los romanos. Dios ha permitido que surjan a través de la historia muchas naciones y ha permitido que Satanás las utilice, que Satanás tenga el control de ellas. Pero cuando llega un determinado momento, Dios desaparece de la escena a esas naciones. O dígame, ¿dónde está ahorita Babilonia? ¿Dónde está ahorita los medos persas? ¿Dónde está el poderoso Egipto? ¿Dónde está? Porque a pesar de que Satanás tiene el poder, Dios en un momento determinado dice hasta aquí y desaparece de la escena
esas naciones que Satanás usa con poder. Porque Dios está encima, está por encima de todos. Incluso, hermanos, aún del propio pueblo de Dios. Gloria a Cristo. Aleluya, Cristo vive. Y los judíos son un vivo testimonio de que Dios en los asuntos de las naciones del mundo tiene el control. Así que por el momento, hermanos, podemos ver que Dios solo nos está dando ¿qué cosa? Una oportunidad para poder gozar de la relación, de la comunión, de la amistad con Dios. Y que eso va a ser de grande bendición para nosotros, el poder gozar de la amistad, de la comunión con Dios. En el versículo 2 del primer capítulo que leíamos dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor, crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Se rebelaron, hermanos, porque ellos, cuando ya se sintieron grandes, cuando ellos ya se sintieron poderosos, creyeron que ellos solos ya podían. Creyeron que con su fuerza, que con su sabiduría, que con su seguridad, que con su poder, ellos solos ya podían hacer. No necesitaban a Dios. Y entonces empezaron a rebelarse. Empezaron a hacer las cosas a su manera. No querían hacer las cosas como Dios quería. Ya eran grandes, ya estaban engrandecidos. Sentían seguridad de ellos mismos y se olvidaron que el que les daba el triunfo, la victoria y el poder era Dios. Y este fue el juicio general de Dios contra Judá. Como dije ya anteriormente, es como si estuviera convocando al mundo Dios y a la sala de un tribunal para escuchar el proceso legal al que sometería a su pueblo. Cuando Dios colocó a la nación de Israel en la tierra prometida, también usa estas mismas palabras que nosotros leemos en Isaías. Si leemos en Deuteronomio capítulo 32, él dice: escucha, cielos, y hablaré, oiga la tierra los dichos de mi boca. Son las mismas palabras de Deuteronomio 32 las que está usando de Isaías capítulo 1 versículo 2. Cuando Dios colocó a la nación de Israel ahí en la tierra prometida, cuando ya habían ganado bastantes batallas y ya estaban dispuestos a vivir, ya estaban dispuestos a establecerse en la tierra prometida que Dios les había dado, Él les puso condiciones bajo las cuales iba a entregar esa tierra. Les puso condiciones bajo las cuales iba a entregar esa heredad. Y en Deuteronomio 32 leemos que Dios estaba llamando a las inteligencias creadas en los cielos y a las inteligencias creadas en la tierra. ¿Para qué las estaba llamando? Para que fueran testigos de las condiciones que le iba a poner a su pueblo al establecerlo a esa tierra prometida. Y después de 500 años que estableció a Israel en esa tierra prometida, dijo Dios: crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Dios estaba dispuesto a quitarles la tierra otra vez. Dios estaba dispuesto a enviarlos a cautiverio, a Babilonia. Así que convocó otra vez a los seres inteligentes del universo para que fueran testigos de que Él es justo en sus tratos. Aleluya. Así como los convocó cuando les dio la tierra por heredad y los engrandeció durante 500 años, pero como ellos se habían rebelado
revelado, otra vez llama a estas, al cielo y la tierra para que fueran testigos de una acusación que tenía contra ellos. ¿Y saben cuál era la acusación que tenía contra su pueblo? Era la rebelión. Se les había prometido habitar la tierra prometida bajo una condición: que fueran obedientes. Pero ellos fueron rebeldes. Y de acuerdo con la ley de Moisés, cuando un hombre tenía un hijo y que era rebelde, tal hijo tenía que ser apedreado hasta que muriera. Así que la acusación, hermanos, que Dios estaba haciendo contra el pueblo de Israel era grave. Como hijos de Dios, porque ellos eran hijos de Dios o son hijos de Dios, el pueblo de Israel son hijos de Dios. Y ellos se habían rebelado contra Él, como su padre. Y no solamente contra Él, sino contra la ley que se les había entregado a través de Moisés. A ver, vamos a leer esa parte de Deuteronomio capítulo 21. Cristo vive. Santo Dios. Para que vean lo que les entregó a través de Moisés. 21, versículo 18 dice: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado no le obedecieren, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y darán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel temerá. Se habían rebelado contra Dios y contra la ley que les había dado a través de Moisés. Y ahora el asunto era grave, porque entonces tenían que perecer. Y fíjense, cuando está Jesús aquí en la tierra y predica a la multitud, escucha a Cristo contar una parábola. Y esta parábola es del hijo pródigo. Está Jesús con la multitud que siempre le seguía y escucha la parábola del hijo pródigo, y cuando escucha la parábola del hijo pródigo, aquella multitud quedó muda. ¿Saben por qué? Porque la ley disponía para ese hijo pródigo la muerte. Tenía que morir ese hijo pródigo. Y la parábola que Jesús le estaba contando, ¿qué cosa recibe el hijo? Muerte. Cuando regresa, recibe la muerte. Y entonces por eso se queda muda. Cuando Jesús dijo que su padre ordenó a sus siervos que mataran el becerro más gordo y que le pusieran los vestidos más caros y que lo calzaran y que le pusieran un anillo, en lugar de que mataran a aquel hijo pródigo, estaban celebrando un banquete, la multitud se queda muda. Gloria a Dios. Estaban conociendo a través de Jesús la bendición del perdón. Aleluya. La bendición del perdón. El relato de Lucas 15 nos dice que cuando el hijo pródigo llegó a su hogar, le pidió perdón. Le pidió perdón a su padre.
Y su padre, antes de que terminara de confesar lo que le estaba diciendo su hijo, lo abraza, lo besa y le está diciendo que lo perdona. Aleluya. Maravilloso la bendición del perdón. Amén. Cristo vive. Así que en lugar de azotes, en lugar de que lo agarraran a pedradas hasta que muriera o recibiera cualquier otro castigo, el hijo pródigo recibe una gran fiesta. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Así que Dios no solo es justo, sino que también es compasivo, misericordioso. La rebelión de un hijo es un asunto grave. Pero si este hijo se arrepiente, si esta persona se arrepiente, Dios lo perdona y lo pone en alto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La rebelión, hermanos, es un asunto grave. ¿Saben por qué? Porque en el exilio, los judíos, por rebelarse contra Dios, fueron llevados cautivos. No se quisieron arrepentir, no quisieron reconocer su rebelión. Entonces la rebelión en ese punto es grave, porque en el exilio el judío se vio forzado a comprometer los principios de la ley, los principios del conocimiento que tenían del Dios Todopoderoso. En el exilio se vieron forzados a cuidar animales impuros, cosa que la ley les prohibía. En el exilio se vieron forzados a no guardar el sábado. Ellos sabían que tenían que guardar el sábado, era muy sagrado para ellos. Y en el exilio, cuando fueron llevados cautivos, no lo guardaban. Es un asunto grave. La rebelión es un asunto grave porque por haberse rebelado contra Dios, sus habitantes fueron acuchillados. Por haberse rebelado contra Dios, sus niños fueron pisoteados. Por haberse rebelado contra Dios, las mujeres embarazadas les abrían el vientre. Santo Dios. Es un asunto grave. Es un asunto grave la rebelión. Pero en su arrepentimiento, Dios los perdona, porque no los dejó siempre en el cautiverio, no los dejó para siempre fuera de la tierra prometida. Un día clamaron perdón, un día se arrepintieron, y cuando ellos se arrepienten en medio del cautiverio, en todo el dolor que estaba surgiendo, ellos claman a Dios y Dios los perdona, los saca del cautiverio y los hace volver a su tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso es para ellos motivo de gran fiesta, como esa fiesta que le celebraban al hijo pródigo. Ahora ellos están de fiesta. Por eso cuando Jeremías capítulo 31 dice: de nuevo te edificaré y serás reedificada, Virgen de Israel, de nuevo tomarás tus praderas, de nuevo tomarás tus panderos y saldrás a las danzas con los que se divierten. Se alegrarán en la danza los jóvenes, y los ancianos a una cambiarán su duelo en gozo. Los consolaré y los alegraré de su tristeza, porque grande es la bendición del perdón. Ahora ya no los tenía en cautiverio, los dejó por un momento, pero ahora los regresó, los regresa otra vez a su tierra. Así que el pueblo de Israel podía decir como David: has cambiado mi lamento en balde. Ahora el pueblo de Israel podía decir como David: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Gloria a Dios. Aleluya.
Y cómo no, si grande es la bendición del perdón. Ahora los saca del cautiverio y están otra vez en su tierra prometida. Esto es lo que hace la misericordia de Dios con los rebeldes que se arrepienten. Les da ropa lujosa, les pone anillo y calzado y les hace una gran fiesta. Amén. La misericordia del Padre, hermanos, fue capaz de ofrecerle al hijo pródigo un becerro gordo. Fue capaz de ofrecerle un anillo, un calzado y el mejor traje. Pero ahora la pregunta: ¿y nosotros? Ahora la pregunta es para cada uno: ¿y nosotros? ¿Tenemos ese ánimo de amar y comprender al rebelde? Les vuelvo a repetir: la misericordia del Padre fue capaz de ofrecerle al hijo pródigo el becerro más gordo, ropa nueva, calzado, anillo. ¿Y nosotros? ¿Tenemos el ánimo de amar y comprender al rebelde? ¿Comprendemos sus errores? ¿Nosotros? ¿O nos creemos con más derechos que él? Como el hermano mayor del hijo pródigo. Si ustedes leen esa historia, se van a dar cuenta que cuando estaban recibiendo a su hermano, el hijo pródigo se enojó porque se creía con más derechos que él. El hermano mayor dijo: tantos años te sirvo, padre, y nunca me has dado a mí un cabrito. Tantos años que te he servido y nunca has hecho para mí una gran fiesta. Pero tu hijo el rebelde, tu hijo el malvado, que va y gasta todos los bienes que tú le diste con rameras, cuando él viene matas para él el becerro gordo. Y se enoja el hermano mayor del hijo pródigo y no quiere entrar a la fiesta. No quiere entrar a la fiesta. ¿Cuál es el motivo real por el que el hermano mayor rechaza al menor? ¿Cuál será? El egoísmo. Quizás el hermano joven pecó por abusar y por estar derrochando el dinero. Quizás el hermano joven pecó por comportarse de manera cruel con su padre. Eso no hay que negarlo. Pero el mayor estaba pecando por ser legalista. Solo estaba pensando en sus derechos. El mayor era un ser frío. El hermano mayor se vanagloriaba de su conducta, que era irreversible. Era una persona incapaz de estar cometiendo errores graves, porque quizás se apegaba mucho a lo que su padre estaba diciendo y lo cumplía a través de la ley. Entonces él era una persona que, si lo invitaban a convertirse, como se sentía reprochable, decía: ¿pero de qué? ¿De qué me voy a arrepentir? Yo me considero que estoy haciendo bien las cosas. Era un ser
que vivía pendiente de los ritos y de las formas de la ley, lo hacía sentirse perfecto, sin caer jamás en faltas graves. Eso sí, nunca caía en faltas graves, pero estaba con un corazón vacío del amor. No tenía amor en su corazón, no sabía perdonar. Su vida, en lugar de producirle placer, las cosas que él hacía le producía amargura. Lo hacía con trabajos, lo hacía desganado, y acusa a su hermano de malgastar todos los bienes. Y no solamente eso, saca un punto que nadie le había tocado. Le dice: no solo malgastó tus bienes, sino que se metía con rameras. Nadie le había sacado ese punto. El hermano mayor lo está haciendo. No estaría acusándolo de algo que a él le hubiera gustado hacer. ¿Por qué lo sacó? Era una especie de un santurrón dispuesto a pisotear a su propio hermano. Gloria a Dios. La aplicación personal, hermanos, es obvia. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Nos identificamos con la actitud del hermano mayor? El hermano mayor no podía conceder la bendición del perdón, a pesar de que fuera su propio hermano. Él estaba dispuesto a pisotearlo y a hundirlo en el más bajo lodo del la inmundicia. ¿Nos identificamos con esa actitud? Si es así, Dios nos trae una invitación a cambiar de vida y de conducta. ¿Saben por qué? Porque Él quiere que frente a los pecadores seamos movidos a misericordia. Y mayormente si se trata de la familia de la fe. El interés de un hijo de Dios debe de ser amar a los que le dan la espalda al Padre. Ese debe de ser el interés de un hijo de Dios. Pero cuando esto se confunde, se empieza a juzgar. Cuando nosotros no tenemos muy claro cuál es el interés que debe haber en un hijo de Dios, confundimos las cosas y empezamos a juzgar al hermano de acuerdo a nuestra propia justicia. Empezamos a juzgar al hermano que cae, que ya no viene a los cultos, que desobedeció, que pecó, conforme a nuestra propia justicia. Y estamos interpretando mal todo el mensaje del Evangelio. Lo estamos interpretando mal, hermanos. Hacer pronunciamientos morales y juzgar la existencia del hermano nunca formó parte del Evangelio sagrado de Dios. Nunca. Nunca formó parte de la esencia de ese hermoso amor que Dios está mostrando a través de Jesucristo, de esa hermosa bendición que nos da el perdón a través de Él. Y precisamente de esto se refiere Jesús cuando dice: no juzguéis, para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El trato, hermanos, hacia los rebeldes, hacia las personas que le dan la espalda a Dios, debe de ser de misericordia de parte mía y no juzgándolos. ¿Por qué? Porque yo recibí del Padre
un perdón que yo no merecí. Yo tenía que haber muerto en la cruz del Calvario. Cristo no tuvo ningún pecado. Yo era el que tenía que ser crucificado. Pero recibo la bendición de su perdón cuando Él toma mi lugar, que yo sí tenía culpas, desobediencias. Yo sí tenía que pagar un precio del pecado. Entonces, cuando yo voy y veo a mis hermanos que están caídos, debo demostrar la misma misericordia que el Padre mostró en la cruz. Debo de amar al que le da la espalda, de compartir la misma bendición que yo sentí al ser perdonado. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta hora te pedimos perdón porque muchas veces somos rebeldes por confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia seguridad. Y benditos sean los momentos en los que escondes tu rostro de nosotros para mostrarnos nuestra necedad, la necedad de creer que nosotros solos podemos, y nos olvidamos que tú eres quien nos engrandece. Pero gracias, Señor, por tu misericordia, por darnos una segunda oportunidad, no apartando tu rostro de nosotros. Ayúdanos a hacer de la misma manera con los hermanos que se apartan de ti. Te lo pedimos en el nombre